Les invito a que abran la palabra de Dios y vamos a considerar el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Cuando todos lo tengan, pueden confirmar con un amén. La palabra de Dios lee, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden tomar asiento, hermanos. Dado que este servicio está dirigido por el grupo de los caballeros, este mensaje nos habla directamente como hombres. Sin embargo, sus verdades se aplican a todos. Todo hombre enfrentará momentos decisivos, encrucijadas donde la neutralidad es imposible. Estos momentos no se anuncian con fanfarria. A menudo llegan silenciosamente. Una tentación cuando nadie observa. Una oportunidad para ceder, para progresar. Una oportunidad para tomar represalias. Un momento para mantenerse firme en su convicción. Momentos en los que el silencio es una decisión. Momentos en los que la inacción nos rinde. La historia no solo está forjada por hombres poderosos, sino por hombres que tomaron decisiones importantes. Josué se presentó ante la nación reunida en Siquem y relata el llamado misericordioso de Dios a Abraham. Su pacto a través de Isaac, Jacob y Esaú. Su liberación a través de Moisés y Aarón. Les recordó el juicio de Dios sobre los egipcios, la victoria de Dios sobre los amorreos y su protección contra Balac y Balaam. Les recordó su conquista de la tierra prometida y su posesión. Josué les recordó esta verdad. Dios había sido fiel en cada etapa. Josué se encuentra frente a una nación que se inclina hacia el compromiso y la idolatría y declara: escogeos hoy a quien sirváis. Esto no era un llamado emocional, no era retórica sentimental, era decisivo, exigía claridad, requería valentía. Y entonces Josué resolvió: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, las decisiones difíciles determinan
la dirección espiritual. La comodidad rara vez produce convicción. La presión la revela. Un hombre piadoso se revela no en la comodidad, sino en las decisiones difíciles, donde elige a Dios por encima de sí mismo. En el momento en que la obediencia le cuesta algo, cuando la integridad le cuesta progreso, cuando la fidelidad le cuesta popularidad, cuando la justicia cuesta comodidad. En esos momentos que se revela el carácter. Por lo tanto, la pregunta que nos ocupa hoy es: ¿qué tipo de decisiones define a un hombre de Dios cuando la obediencia es costosa? Hoy examinaremos 3 hábitos claves donde los hombres deben tomar decisiones difíciles, decisiones que moldean nuestro propósito y nuestro testimonio ante Dios. El título del mensaje de hoy es: Hombres de decisiones difíciles. Hermanos, debemos elegir la obediencia sobre la comodidad. La obediencia rara vez es conveniente. A menudo requiere sacrificio, exige confianza y a veces nos cuesta a lo que más apreciamos. Consideremos a Abraham. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3, lee: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Este pasaje nos dice que Dios probó a Abraham y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac no era solo un hijo. Isaac representaba la promesa. Isaac representaba el futuro. Isaac representaba el legado y el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Y, sin embargo, Abraham se levantó temprano en la mañana y obedeció. Abraham no discutió. Abraham no se demoró. Abraham no negoció. Hermanos, la obediencia a veces se siente como entregar lo que más amas. Significa poner incluso tu mayor bendición de nuevo en las manos de Dios. La verdadera masculinidad no se mide por el dominio, la comunidad ni el control. Se revela en el momento en que la obediencia cuesta mucho. Un hombre piadoso elige la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos.
Elige fe por encima de los sentimientos. Elige la obediencia incluso cuando el altar es doloroso. Porque la verdadera fuerza no se encuentra en la comunidad, sino en la entrega. Vemos otro ejemplo poderoso de obediencia por encima de la comunidad en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le encargó confrontar a Faraón. Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 12 lee: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés había construido una vida tranquila en Madián. Moisés tenía estabilidad. Moisés tenía anonimato. Moisés tenía seguridad. Regresar a Egipto no significó comodidad, sino riesgo. Significó enfrentar su pasado. Significó confrontar a Faraón. Significó afrontar el conflicto y la incertidumbre. Sin embargo, el llamado de Dios rara vez nos lleva a una mayor comodidad. Nos saca de nuestro escondite y nos lleva a la responsabilidad. Hermanos, la comodidad mantiene a los hombres pasivos. El llamado exige valentía. La comunidad dice: quédate donde es seguro. El llamado dice: ve a donde te envíe. Un hombre piadoso no mide la obediencia en la comunidad por la conveniencia, la mide por la fidelidad. Moisés tuvo que decidir permanecer en la comunidad de Madián o asumir la tarea de Dios. Y cuando Moisés obedeció, descubrió esta verdad: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La verdadera masculinidad se revela cuando un hombre deja atrás la comunidad y dice: Señor, porque estás conmigo, iré. Hermanos, la obediencia exige una confianza que va más allá del entendimiento. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 lee: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por ser ver esto con atención, Dios no siempre explica antes de ordenar, no siempre revela el resultado antes de exigir el paso. Primero exige rendición. La fe no está de acuerdo, no es estar de acuerdo lo que entendemos plenamente.
es confiar en el carácter de aquel que ordena. Quien insiste en la claridad antes que en la obediencia permanecerá estancado. Pero quien confía en Dios más allá de su entendimiento entrará en la providencia. Hermanos, quien siempre elige la comodidad nunca verá el cumplimiento del pacto. Abraham nunca habría visto al carnero en el zarzal. Moisés nunca habría visto abrirse el mar rojo. Dios revela provisión después de la obediencia, no antes. Si la obediencia desafía nuestra comodidad, entonces el siguiente desafío es nuestro carácter. Si el carácter se prueba cuando nadie nos observa. Hermanos, debemos elegir la integridad por encima de la ventaja. Habrá momentos en el hacer el mal parezca justificado, en que la represalia parezca merecida, en que el compromiso parezca beneficioso. Pero la integridad no se mide por lo que podemos hacer sin consecuencias, sino por lo que nos negamos a hacer. Consideremos a David. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos al 4 al 6, lee. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo y en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Este pasaje relata el momento en que Saúl, quien perseguía injustamente a David, entró sin saberlo en la misma cueva donde éste se escondía. Los hombres de David susurraron: he aquí el día que te dijo Jehová. En otras palabras, la oportunidad le fue concedida. Saúl era vulnerable. La venganza estaba al alcance. La justicia, según el razonamiento humano, parecía justificada. David eligió restricción. Cortó sola una punta del manto de Saúl. E incluso ese acto le remordió la conciencia. David declaró: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Hermanos, la integridad se demuestra cuando la oportunidad de hacer el mal es fácil e invisible. David podría haber ascendido en su posición. David podría haber eliminado a su enemigo. David podría haber asegurado el trono por fuerza. Pero David se negó a violar el estándar de Dios para lograr la promesa de Dios. La integridad significa confiar en el tiempo de Dios antes que en el progreso personal. Significa rechazar atajos.
incluso cuando parecen convenientes. Significa elegir la rectitud antes que la venganza. La verdadera masculinidad no se demuestra con el poder tomado, sino con el poder restringido. Un hombre piadoso entiende esto. Es mejor sufrir temporalmente que triunfar deshonradamente. José es otro ejemplo poderoso de quien elige la integridad por encima de la ventaja. Génesis capítulo 39, versículo 9, recoge sus palabras ante la tentación. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observe el ambiente. Nadie estaba mirando. No había testigos. No había rendición de cuentas. No había consecuencias inmediatas. José podría haberlo justificado. José estaba lejos de casa. José había sido traicionado. José había sufrido injusticia. Sin embargo, su decisión se tomó mucho antes de ese momento. La batalla fue interna antes que externa. La integridad se forma en el corazón antes de demostrarse en acción. José no dijo, ¿cómo puedo pecar contra Potifar? José dijo, ¿cómo puedo pecar contra Dios? Esa es la diferencia entre reputación y carácter. La reputación teme ser expuesta. El carácter teme deshonrar a Dios. Hermanos, la pureza privada precede a la promoción pública. Antes del palacio estaba la prisión. Antes de la corona estaba el carácter. Antes de la plataforma estaba la integridad en el aislamiento. Dios a menudo prueba a un hombre en secreto antes de confiarle su confianza en público. Un hombre piadoso entiende: si pierdo la integridad, lo pierdo todo. Si cuido mi integridad, Dios cuida mi futuro. Integridad sobre ventaja, fidelidad sobre conveniencia, honor sobre oportunidad. Esa es la marca de un hombre de decisiones difíciles. El profeta Daniel es un ejemplo poderoso de quien eligió la integridad por encima de la ventaja. Eligió la fidelidad por encima de la presión política. Daniel capítulo 6 versículo 10 lee: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel nos cuenta que cuando supo que se había firmado el decreto, un decreto que castigaba con la muerte orar a cualquiera que no fuera el rey, Daniel no entró en pánico.
Daniel no protestó. Daniel no negoció. Entró en su casa. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El decreto amenazaba con la muerte. La presión era política. Las consecuencias fueron severas. Sin embargo, Daniel oró como antes. Daniel no aumentó su devoción para parecer dramático. Daniel no la disminuyó para protegerse. Daniel se mantuvo constante. Hermanos, la integridad no es ruidosa, es firme. Es consistencia cuando el compromiso es recompensado. Es convicción cuando el silencio sería más seguro. La fidelidad de Daniel no fue reactiva, sino habitual. Su valentía pública se basaba en la disciplina privada. La verdadera masculinidad se revela cuando un hombre permanece fiel, incluso cuando el sistema está en su contra. Pero la obediencia sobre la comunidad y la integridad sobre la ventaja aún nos deja un último campo de batalla: la lealtad absoluta de nuestro corazón. Porque en el fondo, cada decisión difícil responde a una pregunta: ¿quién me gobierna? Ahora podemos entrar en la arena final, la lealtad a Dios sobre la lealtad a nosotros mismos, a la cultura y la ambición. Hermanos, en lo más profundo de nuestro ser, debemos elegir a Cristo por encima de todo. Debemos elegir la obediencia por encima de la comodidad. Debemos elegir la integridad por encima de la ventaja. Debemos elegir la fidelidad por encima de la presión. Pero sobre todo, debemos elegir a Jesucristo por encima de todo. Vemos esto encarnado en la vida del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8, lee: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo eligió a Jesucristo por encima del estatus. Eligió a Jesucristo por encima del prestigio. Eligió a Jesucristo por encima de la reputación religiosa. Eligió a Jesucristo por encima de la influencia y la autoridad. El apóstol Pablo tenía credenciales, tenía educación, tenía reconocimiento, tenía poder. Sin embargo, declaró que todo era pérdida y basura comparado con el valor
incomparable de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, lo que nos negamos a perder nos impedirá ganar a Cristo. Si nos aferramos a la reputación, perdemos la justicia. Si nos aferramos a la influencia, perdemos la intimidad. Si nos aferramos a la comodidad, comprometemos el llamado. Un hombre no puede servir a dos señores. Llega un momento en que todo lo demás debe inclinarse ante el Señor Jesús. El apóstol Pablo entendió algo que todo hombre piadoso debe aprender. Jesucristo no es un añadido a la vida. Jesucristo es el tesoro de la vida. Cuando Jesucristo es supremo, las decisiones se vuelven claras. Cuando Jesucristo es el centro, el compromiso pierde su atractivo. Cuando Jesucristo es el todo, la pérdida se convierte en ganancia. La verdadera masculinidad no se mide por lo que un hombre acumula, sino por lo que está dispuesto a entregar por su Señor y Salvador Cristo Jesús. También encontramos un poderoso ejemplo de elección de Cristo por encima de todo en la vida del apóstol Pedro. Juan capítulo 21 versículo 17 lee: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú solo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este pasaje registra el momento en la orilla de la Galilea cuando Cristo resucitado le preguntó por tercera vez: ¿me amas? No fue casualidad. 3 negaciones, 3 preguntas, 3 oportunidades de restauración. El apóstol Pedro había fracasado públicamente, había negado a nuestro Señor y juró que nunca lo abandonaría. La vergüenza pudo haberlo silenciado. El remordimiento pudo haberlo paralizado. Pero el fracaso no puso fin a su propósito. Jesucristo restaura corazones dispuestos. El apóstol Pedro pudo haberse escondido en la culpa. Pudo haberse retirado avergonzado. Pudo haber permitido que la vergüenza lo definiera. En cambio, regresó al Señor Jesús. Hermanos, un verdadero hombre no huye del fracaso. Corre de regreso al Señor Jesús. La verdadera fortaleza no es fingir que nunca has caído. Es humillarse y decir: Señor, tú sabes que te amo. La restauración no es debilidad. Restauración es rendición. Restauración es valentía. Restauración es gracia recibida. Y el mismo Pedro, que una vez negó a Jesús, se convirtió en el audaz predicador de Pentecostés. El fracaso no lo descalificó.
sino que lo refinó. Porque cuando un hombre elige a Cristo por encima del orgullo, Cristo decide restaurarlo. Finalmente, hermanos, volvamos al punto de partida. Josué prefirió la declaración a la neutralidad silenciosa. Declaró: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no susurró su convicción. Josué no permaneció neutral. Josué no esperó a ver qué decidían los demás. Josué se puso de pie, declaró, lideró. El liderazgo requiere un compromiso visible. La neutralidad no es inofensiva, sino influyente. El silencio no es pasivo, sino persuasivo. El silencio también es una decisión. Cuando un hombre se niega a elegir, ya ha elegido. Josué comprendió algo que todo hombre piadoso debe comprender. La convicción debe expresarse. La fe debe demostrarse. La lealtad debe ser clara. Las familias no se dejan llevar por la fe, siguen a padres decididos. Los hijos miran. Las esposas observan. Las generaciones se forman por los compromisos visibles de los hombres. Cuando un padre elige a Cristo abiertamente, establece la dirección espiritual de su hogar. Cuando guarda silencio, deja un vacío que otros llenarán. Las palabras de Josué no fueron emotivas, sino intencionales, no reactivas, sino decididas. Pero yo, en cuanto a mí, hermanos, antes que un hombre pueda dirigir su casa, primero debe asentar su corazón. Para poder influir en los demás, debe tomar una postura visible. Porque el mayor legado que un hombre deja no es la riqueza, la reputación ni el éxito. Es una declaración clara y valiente. Serviremos a Jehová. Hermanos, un momento. Gracias, Cristo. Hermanos, hemos recorrido la vida de hombres que se encontraron en encrucijadas decisivas. Ahora la pregunta no se trata de ellos, se trata de nosotros. Abraham nos enseña a elegir la obediencia sobre la comodidad. Cuando la promesa estaba en el altar, confió en Dios más allá de todo entendimiento. Moisés nos enseña a elegir el llamado en lugar de escondernos. Cuando Madián estaba a salvo, aún así se dirigió a Egipto porque Dios la envió.
David nos enseña a elegir la integridad sobre la venganza. Cuando el poder estaba a su alcance, contuvo su mano y honró a Dios. José nos enseña a elegir la pureza sobre la oportunidad. Cuando nadie miraba, el cielo observaba y eso era suficiente. Daniel nos enseña a elegir la fidelidad sobre la presión. Cuando la oración significaba la muerte, oró como antes. Pablo nos enseña a elegir a Cristo sobre el estatus. Cuando el prestigio y la influencia eran suyos, los consideró pérdida por el valor incomparable de conocer a Jesucristo. Pedro nos enseña a elegir la restauración sobre la vergüenza. Con el fracaso pudo haberlo definido. Regresó a Cristo y fue restaurado. Y Josué nos enseña a elegir la declaración sobre la neutralidad. Se presentó ante una nación a la deriva y dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, estos hombres no eran perfectos. Fueron probados, fueron presionados, fueron tentados, fueron probados. Pero en momentos decisivos eligieron a Dios. Y ahora nos encontramos en nuestro momento decisivo. Elegiremos la obediencia cuando nos cueste. Elegiremos la integridad cuando el compromiso nos beneficia. Elegiremos la fidelidad cuando nos rodee la presión. Hermanos, elegiremos a Cristo sobre la reputación, la ambición, la comodidad y el orgullo. Porque la vida de un hombre no se moldea por la comodidad, sino por sus decisiones bajo presión. La historia no se moldea solo por hombres fuertes, sino por hombres que eligen correctamente cuando más importa. Hermanos, el cielo nos observa. Nuestras familias nos observan. Nuestra generación nos observa. Que nunca se diga que guardamos silencio cuando se requería convicción. Que nunca se diga que elegimos la comunidad cuando se necesitaba valentía. Que nunca se diga que nos desviamos cuando se nos llamó a liderar. Gracias, Cristo. Les invito que se ponga de pies, hermanos. Y los que nos sintonizan en las redes sociales, únanse a esta reflexión. Veremos los ojos para reflexionar.
Hoy, como José, debemos dejarlo asentado en nuestros corazones. No mañana. No cuando es más fácil. No cuando la cultura cambia. Hoy, hombres de decisiones difíciles, iglesia de decisiones difíciles, iglesia de convicción visible, iglesia que elijamos a Cristo por encima de todo. Así que les pregunto claramente, ¿quién gobierna su corazón? ¿Quién dirige su hogar? ¿Quién define su legado? Si Cristo es el Señor, entonces que sea Señor en su obediencia, Señor en su integridad, Señor en su vida privada, Señor en su postura pública. Hermanos, levantémonos como hijos de Dios. Elegimos la obediencia, elegimos la integridad, elegimos la fidelidad, elegimos a Jesucristo y decimos con Josué, no con palabras, sino con vida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amantísimo Padre Celestial, nos presentamos ante ti y hemos escuchado tu llamado. Perdónanos por los momentos en que preferimos la comunidad a la obediencia, el silencio a la convicción y el orgullo a la redención. Hoy, Señor, renunciamos a todo esto y declaramos sin concesiones, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Establece nuestros hogares, guarda nuestros corazones, fortalece nuestras manos y permitas nuestras vidas glorifiquen tu santo nombre. Declaramos hoy, tú eres el Señor de nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén